Seguimos esperando, chicos. Aida, Alicia, Angélica, Fernanda ya habló. Carla, Volvé, Moisés, Sonia, Karina. Pues, no sé, podría ser solo como comentario, algo que me pareció interesante es que, por ejemplo, la E. coli puede ser, o sea, las personas que han tomado muchos antimicrobianos antes son más susceptibles a que se les desarrolle la enfermedad después e incluso que se vaya, o sea, no solo al tubo digestivo, sino que como ya dijeron que hay muchos tipos, pues a los que afectan a otras partes del organismo. Muy bien, Alicia. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Están todos por allá? ¿Falta alguien? Tal vez están almorzando, doctor, porque acabamos de terminar apenas nuestras primeras clases. Están todos comiendo, pero están atendiendo a la clase, me imagino. Ok, entonces vamos a iniciar para no trazarnos un poco más y ya después ven los que se conecten más tarde y pueden ver el video de la clase. Desarrollar el síndrome diarreico involucra un panorama bastante amplio de enfermedades que pueden causar diarrea, desde infecciones bacterianas hasta infecciones virales, ¿no? O también pueden ser causadas por algún daño mecánico, algunas sustancias irritativas que hayan caído en el intestino y que generen un cuadro diarreico. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Entonces, pues hablar un poco de la diarrea, pues empezamos primeramente con algunas afectaciones en la fisiología de la absorción de líquidos, que es por ahí donde inicia todo, así que todo el problema, ¿no? La mayor parte de los líquidos pues se absorben directamente en el intestino delgado, pero al haber un cambio, algo que frustre de alguna manera este mecanismo natural, pues es lo que va a traer como consecuencia que tengamos alguna salida de líquido, ¿no? Y que acabe en una diarrea. En cuanto a las funciones, bueno, la absorción pues es llevada a cabo por las células, principalmente en las enfermedades vellosas de esa porción del intestino, y la secreción pues se lleva a cabo a través de las cristas intestinales. Entonces, cada una tiene una función específica, ya sea de absorción o de liberación de sustancias. Así que el flujo de esta agua tiene que ser obviamente
así que controlada para el gradiente osmótico que se va generando también. Entonces, todo eso lleva un proceso equilibrado tanto de entrada como de salida de nutrientes a través de las diferentes proteínas que juegan un papel importante en el intercambio de nutrientes entre el espacio intracelular como el espacio extracelular. Entonces, todo es un mecanismo equilibrado de entrada y salida de nutrientes. Entonces, al haber una afectación de este mecanismo, es lo que va a tener como consecuencia un fenómeno llamado diarrea. Dentro de ello, pues, cuando tengamos un paciente, en el caso de ustedes, con algunas características que indiquen que sea diarrea, pues hay que ver exactamente en dónde está localizada, ¿no? Si es una diarrea de tipo inflamatoria, si es una diarrea de tipo no inflamatoria, pues hay que evaluar, pues primeramente, si hay o no presencia de sangre o salida de leucocitos. Entonces, todo esto va a tener como consecuencia porque hay ciertas bacterias que sí permiten la liberación de, de componentes sanguíneos, algunas otras no. Entonces, hay que ver específicamente si hay necrosis, si es debida a úlceras focales, es una reacción inflamatoria aguda, que va a traer como consecuencia pues salida de sangre. Si es una diarrea no inflamatoria o secretoria, pues se lleva principalmente en el intestino delgado, que es donde se localizan este tipo de infección, de traumatismos. En cuanto al abordaje clínico, hay que ver, hay que evaluar principalmente la duración de la diarrea. Si es más de 4 semanas, entonces es una diarrea aguda. Hay que evaluar la gravedad, el número de evacuaciones, cuántas veces hace deposiciones el paciente, si está deshidratado, si hay fiebre, si hay pérdida de peso, si hay sangre en heces, si hay vómitos, náuseas. Entonces, en cuanto a la sangre, sí les había comentado, ¿no? Que hay que tener un poquito cuidado cuando el químico nos, nos reporta, o les reporta, mejor dicho, sangre oculta en heces. Entonces, sí hay que ver exactamente si es sangre debida a algún traumatismo en la zona del intestino, o es porque el paciente, ese cuadro diarreico que tiene es precisamente debido a que días anteriores ha de haber ingerido pues, lo que se conoce como morcilla, ¿no? Que es sangre coagulada. Entonces, hay que evaluar principalmente esa parte. Ahora, si vemos exactamente que en cuanto a, a la materia fecal que llega al laboratorio es netamente líquida, es color sangre, entonces sí puede ser debida a algún daño mecánico ya causado por algún agente, alguna bacteria, algún virus o lo que fuere, ¿no? Y la historia clínica, pues hay que ver exactamente si hay dolor abdominal, si hay fiebre, si hay tenesmo, si hay sangre en heces, historia de ingesta de alimentos, lo que le comentaba hace un momentito, ¿no? Hay que preguntarle al paciente qué es lo que comió en las últimas 48 horas, qué es lo que va a permitir que haya este cuadro de diarrea. Si es debido también al uso de antibióticos, por ejemplo, el uso de antibióticos que de alguna manera tienen un carácter demasiado ácido, entonces, porque así es como trabajan, así es su mecanismo de acción. Entonces, pues hay que darle un protector, un protector gástrico, ya sea a través de aluminio de magnesio, algunos fármacos que permitan, pues de alguna manera, proteger lo que es la mucosa gástrica para evitar precisamente estos cuadros de acidez masiva, ¿no? Igual viajes a donde hay brotes, sobre todo en regiones donde las enfermedades de este tipo son endémicas. Por ejemplo, viajar a la Ciudad de México, donde el tipo de comida es completamente diferente. Hay muchos puestos de comidas a lo largo de toda la vía donde uno transita. Entonces, obviamente que no estamos acostumbrados a este tipo de alimentación y lo que va a traer como consecuencia cuadros de diarrea. Eso es muy característico. De inmunosupresión, efectivamente también personas que son sometidas a procesos de inmunosupresión también refieren tener diarrea cuando se les cambia el tratamiento, se les aumenta la dosis, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay cierto tipo de bacterias que para personas normales
no tiene ningún carácter pues, dañino, pero en el caso de las personas que sufren el proceso de inmunosupresión o que estén sometidas a algún tratamiento oncológico, pues obviamente tienen que cuidarse mucho porque son propensas a desarrollar cualquier tipo de enfermedades, sobre todo el tipo diarreica, ¿no? Otro tipo, si en cuanto a evaluar la duración, si es menos de 4 semanas, pues bueno, se trata de una diarrea aguda y hay que ver qué tipo de diarrea es, ¿no? En cuanto al tipo de diarrea, bueno, hay que valorar exactamente si hay presencia de sangre en heces. Y si esto fue el caso, entonces se trata de una diarrea inflamatoria y dentro de los agentes causales que pueden desencadenar cuadros de diarrea con sangre, pues bueno, tenemos la Shigella, que es la que primeramente tenemos que pensar, Salmonella también, Campylobacter, Escherichia coli invasiva, Clostridium difficile y la Sintomoebis histolítica, ¿no? Entonces, en todos estos pues, también hay que dar tratamiento sintomático, en unos casos hay que vigilar la hidratación del paciente para valorar exactamente cuál es el uso el desenlace de esta diarrea, ¿no? Por ejemplo, si es una diarrea en la cual no hay presencia de sangre, pues es una diarrea no inflamatoria. Aquí nada más hay que valorar exactamente cuál es el tiempo en el que ha permanecido con este cuadro diarreico, porque puede ser que sea, por ejemplo, más de 10 días, por lo menos de 10 días. Entonces estamos hablando de una Escherichia coli enterotoxigénica, aeromonas, virus Norwalk, rotavirus, Staphylococcus aureus que también se ve involucrado en el proceso de diarrea, Bacillus cereus, y el tratamiento pues es tratamiento sintomático, nada más hay que aliviar los síntomas y ya, ¿no? Pero si estamos hablando que la diarrea ya lleva más de 10 días, entonces hay que valorar si es debida a presencia de parásitos como la Giardia, Cryptosporidium, Psilospora, Isospora, Mycosporidium, Strongyloides, en sí, ¿no? Y el tratamiento, pues aquí ya es específico, se da un antimicrobiano o se da, por ejemplo, un antiparasitario, dependiendo de cuál sea el agente causal de esta diarrea. Otro tipo de microorganismos o patógenos, no sé cómo llamarle al cólera, pues es el cólera. Entonces, esta viene a dar un boom en los años 90, porque fue uno de los grandes, así como está ahorita actualmente la pandemia del coronavirus, también se dio un tipo de pandemia con el cólera, ya que este es un prión, es una porción de una proteína que se ve involucrada en muchos procesos, sobre todo alteración de la subunidad beta de este receptor gangliosio GM, que se ve involucrada principalmente en el cotransporte de ciertas sustancias, tanto de entrada como de apertura de proteínas para el intercambio de sodio-potasio a través de esta reacción sodio-potasio, así como también para la salida y entrada de ciertos nutrientes. Pero ¿qué pasa cuando se ve alterado este AMP cíclico? Entonces, pues obviamente que va a permitir que haya una alteración, principalmente en esa proteína, en el cual, bueno, se quede abierta completamente, no haya ese intercambio entre nutrientes de entrada y salida, sino que lo que va a permitir ahora es que a través de esta alteración de este AMP cíclico, pues permitir la salida de todos esos iones, como el ion sodio, el ion potasio, el ion cloro, el ion carbonato, ¿no? Flujo de muchas cantidades de estos electrolitos, que a final de cuentas es lo que va a traer como consecuencia una diarrea muy, muy líquida, diarrea muy acuosa. En este caso, los pacientes referían no alcanzar a llegar al baño, ¿no? Se hacían del baño estando caminando hacia el baño, entonces, o inclusive hasta estando acostados completamente, pues, se hacían el baño acostados. Entonces, para ellos era muy común observar sillas de ruedas con un orificio en la parte de abajo y con un recipiente, porque probablemente no alcanzaban ellos a llegar al baño debido a este proceso inflamatorio, por un lado, y por el otro lado, por ese desequilibrio osmótico, por alteración del MP cíclico, lo que traía como consecuencia la liberación de estas sustancias.
Y aquí tenemos, obviamente, pues, a las causantes. Y este es el causante de esta diarrea muy acuosa. Y esto es lo que se refería principalmente a este tipo de diarrea, es agua, tipo agua de arroz, agua de horchata en algunos casos, no así blanquecina completamente, líquida completamente, pero con una gran cantidad de, de priones, de vibrios, perdón, de vibrios, ¿no? Que son porciones muy pequeñitas de virus. Luego tenemos a otros agentes causales, como el caso de las bacterias, sobre todo del tipo de Escherichia coli, ¿no? Tenemos a los que tienen estas fimbrias, estos flagelos, que le va a permitir de alguna manera a la bacteria poder caminar, poder migrar hacia otros tejidos, hacia otros órganos, ¿no? Peptidoglicano, lipoproteína, en sí, el lípido A, que todos esos en conjunto pues se unen permiten la adherencia de alguna manera hacia las células, ¿no? Sobre todo las células que se encuentran en el aparato digestivo. Y este lipopolisacárido ese, que esta es la endotoxina o la que va a servir de alguna manera como reconocimiento antigénico. Y la que va a traer como consecuencia también, pues sea como que la proteína altamente virulenta, el lipopolisacárido, ¿no? Y eso tenemos acá. El antígeno K y el antígeno B de virulencia, que son como que los que se usan, estos tres en conjunto son los que se usan de alguna manera para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo en las cepas de los diferentes tipos de Escherichia. Tenemos entre los factores de virulencia de estas enterobacterias a las endotoxinas, sobre todo lipopolisacáridos, a las de la cápsula, al antígeno B, al antígeno K, a variaciones de las fases antigénicas también, que ese es otro de los problemas que trae también la Escherichia coli. Cuando no se lleva un tratamiento efectivo, un tratamiento con seguimiento, pues muchas veces hay fases en las cuales se da variaciones antigénicas. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo de que si estamos dando un tratamiento de amplio espectro, vamos a tener como consecuencia pues una mutación hacia ese fármaco de amplio espectro y que desfavorablemente para el paciente, cuando tenga nuevamente un cuadro diarreico, pues ya no va a poder salir tan fácilmente con ese fármaco. Otro de los mecanismos que van a ser la expresión de factores de adherencia, sobre todo principalmente el ácido lipoproteico, la proteína H, la proteína M, entonces el peptidoglicano, todos juegan un papel importantísimo en la factores de adherencia. Supervivencia y multiplicación celular, sobre todo hablando un poco de las proteínas B y de la proteína K, que juega un papel importante tanto desde la formación de cápsula también como para su supervivencia y multiplicación intracelular. Secuestro de factores de crecimiento, resistencia a acción de bactericidas en el suero, resistencia antimicrobiana, son como que todos los que van a tener así como que alteración de alguna manera en el mecanismo normal de la bacteria, se le combate y muere, pero si hay resistencia a los antimicrobianos que se usan habitualmente, pues el paciente pues tarda un poco más, inclusive puede llegar hasta a la gravedad si no se es tratado con algún otro fármaco diferente. En todo este caso, bueno, si estamos hablando de coprocultivo, entonces habría que pedirle en sus laboratorios que le hagan un coprocultivo con antibiograma. Esto le va a permitir a ustedes hacer como que un pie más adelante, sobre todo hablando un poco de que si hay presencia de resistencia antimicrobiana, pues va a salir directamente en el cultivo. Porque si recordamos un poco sus clases de laboratorio con el químico Miguel Cook, pues sabemos que cuando ustedes, bueno, en el caso de los químicos, ponen a crecer sus bacterias, pues al final de cuentas, cuando ya creció, se hace una prueba de resistencia a antimicrobianos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, se vuelve a crecer nuevamente la bacteria, pero se le ponen unos sensidiscos, que en cada uno de los bracitos de estos sensidiscos tiene una concentración conocida de fármaco. Y obviamente que si hay resistencia antimicrobiana, entonces quiere decir que va a crecer, inclusive va a crecer por encima del disco, le va a valer, como dicen por allá, que esté el antibiótico ahí, él va a crecer. Pero cuando son sensibles,
A ese antibiótico se va a formar un halo alrededor de este fármaco. Eso nos va a ayudar mucho a decidir en el momento en el que veamos un resultado de esa naturaleza. Ustedes pueden decir, bueno, tenemos una cepa de Escherichia coli enterotoxigénica, pero el fármaco de elección es este porque es este. Los fármacos que no podemos usar son estos. Tenemos a nuestro primer agente, que es Escherichia coli enterotoxigénica, o comúnmente llamado como ETEC. Aquí, obviamente, dos enzimas muy importantes, la termostal y la termolábil, tiene un papel muy importante, sobre todo cuando hay alteración de la adenilciclasa por un lado y de la guanilciclasa por el otro lado, que va a traer como consecuencia que haya momentos de la salida de ciertas sustancias líquidas, sobre todo la pérdida de electrolitos, por eso el paciente refiere resequedad, refiere pues deshidratación. Entonces el paciente hay que hidratarlo rápidamente porque el paciente puede caer en un cuadro de shock. En cuanto a la sintomatología, bueno, hay un proceso de deshidratación, ya lo vemos ahorita, pero también hay que medir un poco lo que es la diarrea. ¿Cuántos números de evacuaciones al día puede tener un paciente con esta cepa? Puede tener de 10 o un poco más de 10 de evacuaciones al día. Entonces estamos hablando de que es una pérdida considerable de agua. ¿Hay desequilibrio electrolítico? Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque al haber una alteración de estas dos enzimas, entonces una va a aumentar la permeabilidad hacia la luz del intestino, y la otra va a tener como consecuencia alteración de la absorción de estos iones, ion cloro, ion sodio, pues obviamente se van a acumular en el intestino, lo que va a traer como consecuencia un desequilibrio hidroelectrolítico y pérdida de más agua. Aquí hay que evaluar también la presencia de fiebre inclusive está de 38 o un poquito menos, pero sí hay fiebre de 38 grados. Y el dolor abdominal es muy pronunciado, inclusive hay pacientes que refieren mucho dolor, inclusive se va hacia la zona de la espalda, que muchas veces pueden inclusive confundir al médico, y es muy importante confundir al médico con presencia de inflamación de vesícula, refieren mucho dolor, inclusive en la zona abdominal, hacia la parte trasera de la espalda. Y este es un experimento que se hizo en el cual se tomaron porciones del intestino delgado de un conejo y se infectaron, pues, obviamente, con cepa de Escherichia coli enteropatógena. Y obviamente lo que observaron aquí pues, fue que hubo un aumento directamente de pérdida de agua, ¿sí? Como aquí parecen salchichas, ¿no? Entonces hay mucha agua que fue debida principalmente a la alteración de la guanilciclasa para el aumento de la permeabilidad hacia cloro y sodio, pero también aumento también de la adenilciclasa por otro lado, que permite también salida de mucha agua hacia la luz del intestino. Entonces, por un lado hay mucha agua y también hay muchos electrolitos, principalmente cloro y sodio. Tenemos a la enteropatógena, la anterior era la enterotoxigénica, esta es la enteropatógena, comúnmente llamado como EPEC. Esta, obviamente, este factor de virulencia, pues es la adherencia de la membrana del eritrocito a través de las fimbres, ¿no? Entonces, hay destrucción de las microbiosidades intestinales, hay una alteración del citoesqueleto, hay cambios de la actividad bioquímica también de las células del intestino. Esto en conjunto, tanto la desfasación como el cambio en la actividad bioquímica, pues va a traer que haya un aumento de la secreción de agua, de cloro y de potasio. También en esta cepa también hay alteración tanto de la guanilciclasa como de la adenilciclasa por un lado, que permite que obviamente haya aumento de secreción de agua y cloro y potasio, pero también haya síndrome de mala absorción de nutrientes, entonces por la pérdida de estas microbiosidades. Aquí la diarrea es moderada, no tanto como la enterotoxigénica que vimos hace un momento, pero sí hay diarrea. Aquí estamos hablando que son deposiciones de 6 hasta 10 deposiciones al día, entonces sí es bastante el número de deposiciones, también el grado también de diarrea o consistencia también de la materia fecal juega un papel muy importante en antiagua. En este es agua, pero también está un poco suave o pastosa. Tenemos aquí, obviamente, como estamos ante un proceso inflamatorio.
Vemos células polimorfonucleares, vemos algunas células que están empezando a ver sangrado. ¿Sí? Bueno, tenemos estas dos, que es la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Aquí sí, chicos, es muy importante que tomen en cuenta que una es mucho más agresiva que la otra. Porque, bueno, ambas empiezan con adherencia, ambas empiezan con empezar a ver alteraciones también de esas dos enzimas, hay mucha agua, pero también lo que va a traer en el caso de la enteroinvasiva es que, bueno, puede estar invadiendo a otras células, a otros órganos, a otros sistemas, ¿no? E inclusive puede haber inflamación por completo de todos los intestinos, ulceración. Obviamente, no más que en el caso de la enteroinvasiva con respecto a la enterohemorrágica, es que la diarrea es moderada. Aquí ya hay moco y hay presencia de sangre. Las heces pueden ser oscuras, hay dolor abdominal, vómito y fiebre por encima de los 38 grados centígrados. En el caso de la enterohemorrágica, lleva también parte de la sintomatología que se ve en la enteroinvasiva, pero aquí realmente la diarrea es sanguinolenta. Aquí realmente ya el paciente, lo que se observa en la muestra fecal es sangre. Inclusive puede ser sangre completamente, ya no lleva casi nada de materia fecal, es sangre líquida. Entonces, aquí sí ya el paciente hay que tener muchísimo cuidado porque el paciente, además de tener cuadro de deshidratación, pues puede haber alteración de todos sus componentes celulares, ¿no? Sanguíneos. Entonces hay que hidratarlo bastante y deshidratarlo y empezar a darle algún componente que le ayude a recuperarse rápidamente, sobre todo los electrolitos que se están perdiendo. Nuevamente observamos en esta imagen el proceso inflamatorio que se ve. Vemos algunas formas vacuoladas, ¿sí? Lo que nos está indicando realmente que hay un proceso inflamatorio por bacterias, ¿no? Nuevamente aquí en una electromiografía, sobre todo de inmunofluorescencia, que son anticuerpos monoclonales, vemos exactamente la presencia de estas bacterias, que son estas formas brillantes que se ven aquí. Este es un cuerpo histológico, mediante una impronta, se fijan y se observa directamente en el microscopio mediante ya una técnica llamada microscopio. Aquí para ver cómo se observan las petequias, sobre todo que el paciente requiere mucho dolor y cuadro febril, y además la presencia de petequia pues nos está indicando que pues, está pasando a la siguiente fase, que ya es una diarrea sanguinolenta, es una diarrea febril, es una hemorragia, enterohemorrágico. Tenemos a este otro agente causal que ya son las enfermedades virales, ¿no? Dentro de ellas tenemos a los diferentes virus que son el virus normal, los calicivirus, el virus de rotavirus, que son como que todos los agentes causales de esas enfermedades, principalmente que atacan a los niños. Dentro de los virus que vemos ahí, pues se alojan principalmente en la porción del intestino delgado y principalmente en el duodeno y el yeyuno. Hay que valorar efectivamente, como se dice en el caso de las bacterias, el número de deposiciones, presencia de cuadro febril, también si hay presencia de rash, que eso nos va a traer, nos va a ir dirigiendo hacia es una enfermedad de tipo hemorrágica, es una enfermedad de tipo inflamatoria. ¿Sí me escuchan todos? Sí, doctor, sí lo escucho. Sí, doctor. Sí. Ok, entonces hay que ver exactamente cuáles son los síntomas que se están observando en estos pacientes, ¿no? Porque es una lesión de tipo anatómica, pues bueno, se van a observar acortamientos de vellosidades, ¿sí? Infiltrado polimorfonucleares sobre todo, ¿no? Lo que nos da la pauta de que hay un proceso inflamatorio crónico. Es un paciente que lleva días inclusive con esta infección viral. Si son debido a cambios funcionales, pues bueno, hay deficiencia de lactasas, deficiencia de mala absorción, sobre todo de nutrientes, de grasas, ¿no?
Y los signos y síntomas que nos van a permitir diferenciar entre un virus normal y un rotavirus, pues tenemos que en el caso del virus normal, pues es de inicio brusco. El periodo de incubación dura de 1 a 2 días y es diarrea, vómitos, fiebre y dolor muscular. En el caso del rotavirus, pues bueno, el inicio es un poquito más insidioso, tarda un poquito más, la duración del periodo de incubación es de 4 a 8 días, hasta inclusive los pacientes refieren mucha diarrea profusa, vómito, fiebre, y aquí sí, aunque en el caso del virus normal no te dice la literatura que hay que hidratar, pues sí hay que hidratar en todos los casos porque el paciente refiere mucha deshidratación, sobre todo que como también sucede en el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica y enteropatógena, la alteración de esta enzima, la guanil ciclasa y la adenil ciclasa, entonces en todo momento hay que permanecer hidratado al paciente por la pérdida principalmente de esos eritrocitos. Nada más tomamos en cuenta que cuando se altera el AMP cíclico, entonces permite que esa apertura y cierre de la proteína, sobre todo que permite el cambio de nutrientes del espacio intercelular al extracelular, se ve alterado. Entonces, esta alteración pues, va a traer como cloro, el ion carbonato y el agua salga de manera desmesurada hacia el espacio extracelular y trae como consecuencia diarreas muy líquidas. Entonces, si hay pérdida de electrolitos, si hay pérdida de agua, pues hay que hidratar al paciente para que obviamente no haya una descompensación y no traiga como consecuencia un proceso de homeostasis, ¿no? La otra es la diarrea por salmonela. Nuevamente también hay que valorar el tipo de evacuaciones que están teniendo, la duración de la enfermedad, sobre todo que, bueno, hay que ver también la presencia de moco y sangre. Esta bacteria, bueno, penetra principalmente en las células y migran a la lámina propia de la región ileocecal. Es ahí donde se queda por unos cuantos días, entonces ahí empieza a multiplicarse principalmente en esta región. Entonces, eh, el primer indicio que empieza a ver de esta salmonela principalmente es la respuesta inflamatoria. El paciente empieza a tener como que mucha pesadez en el estómago. Entonces empezamos a ver que empieza a referir dolor al momento de las evacuaciones, empieza a ver evacuaciones líquidas y posterior a ello ya hay deposiciones diarreicas y blandas. Aquí el paciente en todo este proceso, el tipo de deposiciones muchas veces es fétido. Pero sabemos, ¿no?, que en el caso de una S fecal, entonces tiene un tipo de característica, consistencia que la hacen ser normal. Pero cuando hay un tipo de infección, sobre todo el tipo de infección de la salmonela, las deposiciones son diarreicas blandas y son muy fétidas. Entonces, eso nos da un indicativo de que es una diarrea realmente por alguna bacteria, en este caso por salmonela. Aquí el método diagnóstico es directo, sí, es directo, hay que observar directamente el microscopio, se hace el cultivo de salmonela para ver precisamente que lo que estemos nosotros observando directamente en el microscopio y lo que se está en el cultivo, pues realmente sea debida a esta bacteria, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, aquí el tratamiento nuevamente es sintomático, se le da algunos antimicrobianos, ¿no? Pero bueno, aquí la hidratación en el caso de si hay fiebre, pues hay que eliminar un poco la fiebre con algunos medicamentos, ¿no? La manifestación más común de la infección es que se adhiere principalmente en el estómago, en las vellosidades, sobre todo en la porción del intestino delgado y del colon, es ahí donde se va a ver la multiplicación y posterior a ello va a migrar hacia la alteración del AMP cíclico y obviamente va a permitir la salida de estos electrolitos hacia la luz del intestino. En cuanto a la sintomatología, pues bueno, tenemos que hay fiebre, dolor abdominal, evacuaciones frecuentes y líquidas de aspecto verdoso, muy fétidas, y muchas veces cuando ya hay muchos días de evolución de la enfermedad, empieza a haber estrías de sangre.
Inclusive hay quienes hacen deposiciones de sangre, pero también hay que hacer una diferenciación con el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Con este tipo de salmonela. Y que también hay que hacer también el diagnóstico diferencial con las shigelas, ya que también los pacientes refieren también estrías de sangre al momento de sus deposiciones. Nuevamente tenemos aquí un proceso inflamatorio, sobre todo también hay alteraciones de esta porción del intestino, ¿sí? Cuando ese es un corte seccional, ¿sí? De una porción del intestino, vemos exactamente todo el cuadro de este sanguinolento que se ve en esa porción del intestino. Nuevamente en esta imagen podemos observar claramente todo lo que es el proceso inflamatorio, presencia de muchos poliomorfos nucleares, ¿no? Que es lo que nos da un indicio de que, bueno, es una enfermedad del tipo inflamatorio. Nuevamente la presencia de petequias que nos están indicando que es un síndrome febril, que es y que obviamente que hay proceso hemorrágico. Nuevamente aquí, este es un aumento de la formación de petequias. ¿Qué es lo primero que vamos a observar en esta placa? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué observamos en esta placa? Hola. ¿Nadie? Doctor, ya lo puedo ver. ¿Sí la ves? Está hablando de la imagen que parece como piel. No, esta es una placa de Es que no han avanzado las diapos en mi tablet. no, ok. Estamos observando una placa de rayos X, principalmente observamos ahí una zona oscura, ¿no? Bastante densa, que es el colon ascendente, transverso y descendente. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Inflamación. ¿Alguien comenta algo por ahí? Eso es muy característico. Ya puedo Ustedes ver. a la ocultación van a sentir cómo está el colon completamente inflamado. Y con su esteto, pues van a observar todo el movimiento peristáltico que está aumentado, ¿no? Entonces, eso refiere mucho dolor al paciente, ¿sí? Muchísimo dolor. Entonces, es una enfermedad bacteriana, efectivamente. Debido en este caso, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial, si es una Shigella, si es una Salmonella o si es alguna cepa de Escherichia coli. Bien. Ok. Y esta pues es una úlcera debida, pues ya sea a algún proceso crónico, ¿no? Proceso crónico, sobre todo que hay pérdida, sobre todo del borde en cepillo. Ya esta es una úlcera sangrante, por eso los pacientes refieren en sus muestras fecales sangre. Pero es sangre debida a que ya existe un daño, sobre todo en esta porción del intestino. Si ustedes observan bien, ya hay salida de sangre hacia la luz del intestino. Ese es un cuadrito que me gusta mucho mostrárselos porque aquí ustedes pueden hacer como que su diagnóstico diferencial de los diferentes actores, en este caso Escherichia coli enteropatógena, enteroadherente, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica. En cuanto al síndrome diarreico que se puede observar, si es secretorio, si es inflamatorio, el sitio que se localiza, intestino delgado, en el colon, por ejemplo, cuál es el número de evacuaciones sanguinolentas si es que existe. En el caso de las tres primeras no, pero en la enteroinvasiva y en la enterohemorrágica sí hay sangre. Leucocitos en materia fecal también efectivamente está aumentado en estas dos últimas. En las primeras no, porque no hay sangre, ¿no? En el caso de Salmonella typhi, Salmonella dysentery, Salmonella flexneri, que son los tres tipos, pero Shigella
En cuanto a salmonela con respecto a la Shigella, pues estamos viendo de que casi es el mismo cuadro, en unas solamente fibras entéricas, de otros son de tipo inflamatorio, pero en algunas hay presencia de sangre o puede ser que no haya presencia de sangre, pero en cuanto a la presencia de sangre en materia fecal, sí, sí hay sangre en estas tres. En el caso de vibrio cólera, pues es de tipo secretorio, por eso la sangre, en el caso de la materia fecal, es muy acuosa, líquida, se deposita principalmente en el intestino delgado y obviamente no hay sangre ni tampoco presencia de leucocitos. Por eso, bueno, si el vibrio cólera es muy agresivo, porque realmente es muy agresivo, muy doloroso, se imagina, además que tengamos evacuaciones líquidas, también pérdida de sangre, pues estaríamos casi con sentencia de muerte, ¿no? Que, que también se da el caso, ¿eh? Porque en los años 90 hubo mucha gente que falleció por cólera. La otra son las yersinias, enterocolíticas, campylobacter, ya sea yeyuni o difíciles, en el caso del Clostridium. Entonces, todos estos también tienen otro papel importante, ya que también hay presencia de sangre y también hay leucocitos en sangre. Entonces, uno se lleva a través del intestino delgado, la porción del ilion o colon, pero otro solamente es netamente observación del colon. Hay que hacer una ocultación directamente de esa porción del intestino para poder decir exactamente si hay sangre o no. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Doctor, todo muy claro. Ok. Shigella, que es la compañerita de la salmonela, por eso es salmonela Shigella. Aquí sí hay que tener un poco también de cuidado, ¿no? Porque son 4 tipos de Shigella, pero todos dan un cuadro parecido, ¿no? De hecho, casi es igual. Aquí obviamente pues hay que evaluar nuevamente el tipo de diarrea, si es una diarrea acuosa, cuál es el número de evacuaciones que da al día, si hay presencia también de moco, si hay presencia de sangre, hay dolor abdominal. Entonces aquí nada más hay que valorar exactamente cuál es el tipo de deposiciones que hay. Si hay crisis convulsiva, ya si hay afectación del sistema nervioso central por la acción de ciertas toxinas como la neurotoxina, entonces ya hay presencia de crisis convulsiva, hay meningitismo también. Pero bueno, ya ese es como que en el peor de los casos, ¿no? Es como que una manera muy rara de observar un tipo de shigellosis con presencia de afectación al sistema nervioso central, pero bueno, también hay que tenerla presente, ¿no? Y obviamente úlceras focales que como vimos en la imagen anterior, pues bueno, es debida principalmente a la presencia de cólico muy agudo, de, muy pronunciado, ¿no? Que trae la presencia de diarrea con mucha sangre, el paciente refiere también fiebre, hay tenesmo, hay mucho pujo en estos tipos de infecciones, sobre todo porque hay un proceso inflamatorio bastante grande, sobre todo a la altura del colon, y obviamente pues el paciente refiere muchísimo pujo, y eso también en algunos casos mucha presencia de moco en estas muestras. Y sangre, obviamente, como consecuencia de sangre, ¿no? Sobre todo si hay presencia de úlceras, donde digo, pues las diarreas son tipo disentéricas con sangre y moco. Y obviamente es una placa, esa una toma de una porción de esa muestra líquida, esa muestra sanguinolenta, y se observa directamente al microscopio. Y podemos observar claramente presencia de eritrocitos, presencia de leucocitos, ¿no? En una muestra de materia fecal, que nos indica que hay un proceso sanguinolento. Nuevamente aquí es otro tipo de una impronta, entonces se ve un proceso inflamatorio, ¿sí? Se ven todos los polimorfos nucleares ahí a lo largo de toda la muestra. Y ya, chicos. ¿Alguna duda con respecto a esto?
De mi parte no, doctor. Yo no tengo ninguna duda, doctor. Muchas gracias a todos. Entonces, Fernanda, Alicia, a Juan, a todos los que, Aida, Andrés, al otro Andrés, Elian, a todos los que estuvieron. Muchas gracias a todos. El lunes vamos a ver el tema de, pero digo, amibas y Balantidium. Aquí sí voy a pedir la participación de algunos de ustedes, no sé, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Y el lunes alguien de ustedes va a dar el tema de amibas y Balantidium. Yo les voy a complementar al finalizar su presentación para poder avanzar más pronto. No sé, lo dejo a que ustedes escojan quién quiere ser su voluntario. Si no, pues los nombramos ahorita mismo. Si no, ustedes me dicen que se ponen de acuerdo, adelante. ¿Lo escucharon todos? Sí, doctor. Está bien. Nosotros le Entendido. avisamos. Sí, nos ponemos de acuerdo. Para el tema de amiba y Balantidium coli. ¿Sí? Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo Correcto, lunes. doctor. Sin falta. Pero mil gracias a todos Sí. por su asistencia. Nos Hasta vemos. luego. Bye. Bye. Hasta luego, doctor. Nadie queda- Nos vemos. Bye. Que tenga buen fin de semana. Gracias, buen día. Hasta luego, doctor.